¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Me interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Seguramente reconoces este sonido. Es el latido de nuestro corazón. Ese órgano que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que es el motor que nos mantiene con vida. La frecuencia cardíaca de una persona adulta sana es de alrededor de 70 pulsaciones por minuto. Aunque siempre puede haber variaciones, con esa cadencia vivimos naturalmente, sin darnos cuenta del gran trabajo que este órgano realiza. Y aunque pareciera incansable, nuestro corazón a veces puede fallar y enfermarse, incluso de manera silenciosa. Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en México y en el resto del planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, las cardiopatías cobran más de 17 millones de vidas cada año, lo que equivale aproximadamente al doble de la población de la Ciudad de México. En este episodio profundizaremos en una de las condiciones que limita y afecta este órgano y que es el resultado de diversas enfermedades, la insuficiencia o falla cardíaca. El doctor Guillermo Torre, cardiólogo y rector de TechSalud, nos lo explica así. Es la causa final de daños al corazón que son el resultado de hipertensión, de infartos, de infecciones o algunas enfermedades metabólicas que generan que la función del corazón disminuya de una forma muy importante. El corazón no funciona bien. Hay que entender cuáles fueron las causas que llevaron al corazón a disfuncionar. Es el común denominador de muchas causas que afectan la función del corazón. Es importante recordar cómo funciona nuestro corazón. Esto es lo que nos dice Gerardo García, investigador del área translacional en TechSalud. Y el corazón lo que se encarga es ser esta bomba que permite circular los nutrientes por todas nuestras células y también recoger los productos de desecho. Entonces, entran los nutrientes a través de nuestra sangre, son desplazados por la función de bomba del corazón. El corazón es un órgano que se contrae y se relaja, y a su vez que va llevando los nutrientes a todos los órganos y todas las células, también va recogiendo a través de las venas los productos de desecho y el CO2. Liberamos el dióxido de carbono y podemos permitir que ingrese oxígeno al cuerpo para que también sea distribuido. Yo soy Mariana León, soy editora de contenidos en Tech Science, la plataforma de divulgación del Tec de Monterrey, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias para Mentes Curiosas. Quédate conmigo porque literalmente la información del día de hoy te puede salvar la vida. Historias para mentes curiosas. A lo largo de la historia hemos asociado el corazón con el amor, la tristeza y una gama de sentimientos. Es fascinante cómo distintas culturas interpretan las emociones y su relación con este órgano. Si bien es cierto que experimentar emociones intensas puede provocar cambios en la frecuencia cardíaca, como ese latido acelerado al ver a tu crush o cuando una situación te da miedo, la explicación científica nos indica que estos cambios son una respuesta del sistema nervioso autónomo, que está bajo el control del cerebro. Por lo tanto, aunque la idea de sentir emociones en el corazón es comúnmente aceptada, es el cerebro quien procesa estas emociones y coordina las respuestas fisiológicas que experimentamos. El corazón, como cualquier órgano, está sujeto a transmitir a través de su actividad lo que está pasando alrededor de nosotros. Realmente, donde nos enamoramos, nos rompen el corazón es a través de nuestro cerebro. Los neurotransmisores y lo que percibimos de lo que está pasando llega directamente a nuestro cerebro, pero también se comunica a través de hormonas. El ejemplo más claro es que cuando estamos tranquilos, relajados, nuestra frecuencia cardíaca es baja. Te mencionaba 70 latidos por minuto, pero cuando pasa alguna situación, por ejemplo, de estrés, de miedo o de dolor, nuestro corazón empieza a latir de forma más fuerte, tratando de prepararse y contender con lo que podría venir. Como señala Gerardo García, las palpitaciones fuertes pueden ser una respuesta natural del cuerpo ante una emoción o ante una situación de estrés o de peligro.
Nos permite vasodilatarnos para que nuestros ojos, por ejemplo, tengan mayor cantidad de luz que puedan percibir, que todos los nutrientes que tenemos estén perfectamente disponibles para que nuestros músculos permitan que salgamos corriendo, o que de alguna forma nuestra temperatura empiece a incrementar y empezamos a sudorar por el tema justamente de la presión que podemos sentir a través del peligro inminente. Entonces el corazón responde inmediatamente, tiene una respuesta inmediata a todos esos cambios. Por eso es que muchas veces pensamos que el corazón es responsable de las emociones, cuando en realidad son procesadas en el cerebro. Te voy a compartir algunos datos sobre este órgano que me parecieron muy interesantes. Si eres mujer, tu corazón pesa, en promedio, 280 gramos y, si eres hombre, 320 gramos. El de un recién nacido no alcanza los 25 gramos. Tu corazón bombea 5 litros de sangre por minuto, es decir, alrededor de 7,000 litros al día, lo que equivale a 15 tinacos pequeños. Todo esto ocurre de manera automática, sin que seas consciente del esfuerzo que realiza. Incluso fuera del cuerpo, el corazón puede seguir latiendo. Y te preguntarás, ¿cómo es posible esto? A pesar de que este órgano tiene conexión con el cerebro, el sistema nervioso únicamente regula el ritmo cardíaco, pero no lo domina, ya que este ritmo depende únicamente del corazón. Es por eso que cuando se extrae, puede seguir con su actividad fuera del cuerpo. Por su vital importancia, está por demás decir que hay que cuidar nuestro corazón. Sin embargo, el uso de la maquinaria también genera desgaste. Tenemos una proyección que para el 2043 más del 70% de nuestra población ya serán adultos y adultos mayores. Entonces implica que su corazón trabajó por muchos más años que anteriores. Entonces esto claramente se asocia con enfermedad cardiovascular. Entre la persona es más grande, tiene más años de vida, está más expuesta al ambiente, contaminación, estrés, trabajo, dieta. Pues todo esto va implicando que su corazón empieza a gastarse de alguna forma y empiezan a aparecer las enfermedades cardiovasculares y particularmente a lo que yo me dedico, que se llama insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las causas subyacentes de todas estas enfermedades que eventualmente comprometen el funcionamiento del corazón? Entre ellas se encuentra la hipertensión, enfermedades metabólicas e incluso enfermedades virales como el COVID, que aunque no lo atacan directamente, pueden tener procesos inflamatorios que lo dañen. También los infartos, como detalla el doctor Guillermo Torre. Y los infartos son el resultado de enfermedades que se van adquiriendo con la edad, que tienen un componente genético y de hábitos. Estos se provocan porque las arterias, que es la tubería que trae sangre al corazón, se llenan de un proceso que llamamos aterosclerosis, que está compuesto de grasa, de inflamación. Y los hábitos de la vida moderna son el principal detonador de esa enfermedad vascular. Entonces, la falla cardíaca, hoy, la causa número 1, es el resultado de enfermedad vascular que provoca infartos y disfunción del corazón. Es importante destacar que las enfermedades cardiovasculares afectan tanto a hombres como a mujeres. Durante mucho tiempo se creyó erróneamente que eran una enfermedad masculina, pero en realidad lo que sucedía es que las mujeres no estaban representadas en los estudios, lo que llevó a una subestimación en el diagnóstico de casos. Estamos obligados, es una política mundial, una política que también aplicamos al TEC, a hacer estudios en mujeres y en hombres, y estudios preclínicos, me refiero, en células o a nivel más experimental, también jugar el papel que tienen las hormonas femeninas. Entonces, definitivamente la respuesta que tienen las mujeres están cardioprotegidas antes de la menopausia, pero después puede ser incluso un factor mucho más alto que los hombres. Entonces, entender qué podemos hacer con las mujeres que se enferman de manera distinta es un reto enorme y es una deuda que tenemos los investigadores y los médicos científicos en la cuestión de equidad de género. Quedémonos con esta información en lo que hacemos una pausa, para adentrarnos a la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los signos que nos indican que estamos padeciéndola? Esto nos lo explicará el doctor Guillermo Torre al volver. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Historias para mentes curiosas. Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Antes de la pausa, exploramos el funcionamiento del corazón y cómo nuestros hábitos, el ambiente y otras enfermedades pueden afectarlo. Ahora avancemos hacia entender las manifestaciones más comunes cuando alguien experimenta insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se divide en 4 etapas. En la primera, no se experimentan limitaciones, fatiga ni falta de aire. Significa que hay un riesgo elevado de desarrollarla si padece alguna enfermedad crónica. En la etapa leve comienzan a surgir limitaciones funcionales, es decir, las actividades diarias pueden generar cansancio o falta de aire, aunque en reposo no se presentan molestias significativas. La etapa moderada se caracteriza por la falta de aire durante actividades cotidianas como bañarse o vestirse. Finalmente, en la etapa severa, los síntomas pueden manifestarse incluso en reposo, y uno se vuelve incapaz de realizar actividades físicas. Y la expresión más severa de alguien que tiene falla cardíaca es alguien en donde la función del corazón no está soportando la función de los órganos vitales y no puede respirar porque el pulmón se llena de agua, el riñón no le funciona porque no tiene sangre y el hígado está congestionado. La persona no puede ni pensar porque no tiene suficiente presión. Ese estado de choque hoy representa una probabilidad, cuando se define, muy alta de mortalidad. El choque cardiogénico es un estado previo a un paro cardíaco en el que el corazón deja de bombear la sangre a los órganos. Existen varios estadios del shock cardiogénico, según su progresión. Estadio o etapa B, de beginning, significa que presenta taquicardias y variaciones en la presión arterial. Estadio clásico. Se presentan daños a diferentes órganos y si ahí no se detiene, puede llegar a un estadio E, que es el más severo y peligroso. Cuando los doctores lo identificamos, podemos hacer una serie de intervenciones mecánicas en donde suplantamos la actividad del corazón con una serie de aparatos que podemos introducirle al cuerpo de la persona que sufre la enfermedad de una forma poco invasiva, en donde reemplazamos la función del corazón por máquinas que hacen que el corazón, que no esté funcionando, ahora se reemplaza la función de bombeo del corazón por bombas artificiales. Y eso permite tratar la condición que llevó al paciente a ese estado de choque, permite que funcione mejor el pulmón, el hígado, el corazón, el cerebro, y nos dio oportunidad de definir estrategias de tratamiento a largo plazo. Estas intervenciones son lideradas por el Shock Team de TechSalud, que está conformado por varios especialistas, como cardiólogos, cirujanos, intensivistas, además de un sistema de asistencia mecánica, circulatoria y respiratoria llamado ECMO. Otro avance importante es el papel que ha tomado la genética en los últimos años. La cardiología ha implementado progresivamente avances de biología molecular y genética, lo que ha permitido conocer numerosos genes causantes de enfermedades hereditarias. Quienes tengan familiares que han sufrido muerte a temprana edad, es muy importante preguntarse qué la causó, porque seguramente tiene un componente hereditario y hoy, en 2024, nosotros podemos, si lo diagnosticamos, prevenir las muertes no esperadas en poblaciones jóvenes, pero hay que saber el origen, y el origen está en los genes. Hoy podemos identificar esos genes y podemos hacer intervenciones que prevengan muerte prematura en pacientes que sufren enfermedades hereditarias del corazón. Para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, es esencial mantener una rutina de ejercicio regular, adoptar una alimentación saludable y asegurar un sueño reparador, además de cultivar relaciones sociales sólidas. Contar con una red de apoyo tiene un impacto significativo en la disminución de la depresión y la ansiedad, factores que también pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. A pesar de la implementación de medidas preventivas, el personal de salud especializado ha observado que la insuficiencia cardíaca puede manifestarse de diversas maneras en las personas. Gerardo García señala que incluso con el paso de los años, los pacientes pueden desarrollar características de la enfermedad totalmente distintas. El paciente que llegaba con insuficiencia cardíaca hace unos 10 o 15 años, la mayoría era un hombre mayor de 60 años, fumador, con una enfermedad cardiovascular, particularmente ya había tenido a lo mejor un infarto, enfermedad coronaria, era hipertenso.
Y ese era el paciente sobre el cual empezamos a desarrollar terapéutica que permitió expandir notablemente su calidad de vida y su expectativa de vida. Pero en los siguientes años, y más recientemente, empieza a llegar un paciente que no se parece absolutamente a este hombre. Entonces tenemos un reto enorme porque estamos viendo una enfermedad terrible que se está expandiendo. Se piensa y se proyecta que va a ser en pocos años la mitad de nuestros pacientes que van a tener una enfermedad cardiovascular de origen metabólico y no sabemos qué hacer con ellos. TechSalud ya cuenta con un proyecto que ayudará a resolver la pregunta ¿cómo nos enfermamos las personas en México? El ambiente juega un papel preponderante. Nuestra propia naturaleza en herencia, nuestros propios genes, a veces juegan en contra de todas esas características. Y aquí quisiera mencionar un proyecto súper relevante. El proyecto Origen trata o está actualmente tomando información clínica de esos pacientes, de pacientes y de individuos en todo el país, que va a permitir analizar las características genéticas de 100,000 mexicanos que representan a todo nuestro país. Un proyecto singular, muy relevante para la salud de nuestro país, en donde vamos a poder entender cómo nos enfermamos de forma diferencial los mexicanos al resto de poblaciones. Este proyecto es único en su tipo en México y Latinoamérica. Aunque ya hay otros proyectos en nuestro país, es la primera ocasión que se abarcarán tantas personas para el estudio. Canadá, Estados Unidos e Inglaterra son algunos países que cuentan con este tipo de mapeo y es lo que les ha permitido apuntar a un sistema de salud preventivo, el cual contribuye a mejorar la calidad de vida. Se planea que para 2025 estén cifrados los códigos genéticos de las 100,000 personas mexicanas. Hagamos una pausa y a nuestra vuelta conversaremos sobre otros avances y medicamentos específicos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, La prevención hoy es parte del tratamiento. el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Gracias por permanecer en Historias para Mentes Curiosas. Antes de sumergirnos en los avances actuales para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, me gustaría rendir homenaje a un gran pionero, cuyas contribuciones a la medicina han allanado el camino para nuestro progreso continuo, y me refiero al Dr. Michael DeBakey. Hace 92 años, en 1932, un estudiante de medicina llamado Michael DeBakey inventó una bomba de rodillos que se utiliza para bombear fluidos, en este caso sangre, que más tarde se adaptó para convertirse en una maquinaria extracorpórea. Esta máquina asume las funciones del corazón, encargándose del bombeo y la oxigenación de la sangre, lo que permitió la realización de cirugías a corazón abierto. DeBakey fue llamado el padre de la cirugía cardiovascular, debido a que sus grandes contribuciones que han quedado plasmadas en la historia, entre ellas se encuentra la invención del bypass coronario, una de las operaciones más comunes en el corazón. Tan solo en Estados Unidos se realizan alrededor de 200,000 intervenciones al año. El doctor Guillermo Torre tuvo un importante vínculo con él. El doctor Michael DeBakey fue una persona que en el siglo XX probablemente fue uno de los cirujanos más relevantes e importantes. No solamente lo consideramos como un mago de la cirugía, sino lo hemos considerado como realmente un promotor del Centro Médico de Houston, de la Escuela de Medicina de Baylor College of Medicine, que fue una de las escuelas más relevantes, que ha sido una de las escuelas más relevantes, con la cual tuvimos una relación, el TEC de Monterrey, por más de 35 años. Y la importancia de estas relaciones ayudan a fortalecer la atención clínica, la educación y la investigación para poder alcanzar objetivos de forma estandarizada en medicamentos y tratamientos. Tenemos 4 categorías de medicamentos muy importantes que requieren un uso prudente y la implementación con grupos de doctores que tengan experiencia en particular. Adicionalmente a esos 4 medicamentos, ¿qué opciones vienen hacia el futuro? Bueno, nuestro grupo de investigación en el área de falla cardíaca en TechSalud estamos desarrollando terapias o tratamientos muy particulares
que tienden a disminuir la inflamación del corazón, porque un corazón que está disfuncionando es un corazón que está inflamado, y hemos podido demostrar en modelos experimentales en el laboratorio que si bajamos la inflamación mejora la función del corazón. Y para hacer que esos medicamentos sean más efectivos y tengan mayor capacidad de llegar al órgano enfermo, los hemos podido empaquetar en nanopartículas que tienen una atracción particular para el corazón enfermo. Aunque es innegable que se están llevando a cabo estudios e investigaciones en el campo de la medicina cardiovascular, es importante reconocer que nuestro país enfrenta un significativo rezago en materia de salud. México tiene un retroceso importante en indicadores de salud. Después de la pandemia evidenciamos una crisis en el sector salud y nuestra inversión en salud ha sido muy pequeña. El tratamiento complejo de pacientes con falla cardíaca incluye equipos expertos que puedan introducir estos 4 medicamentos que han ido en desarrollo en los últimos años. Los pacientes requieren seguimiento longitudinal muy frecuente. Hay estrategias de monitoreo en casa, de monitoreo de tipo de telemedicina para el gran grupo de pacientes. Para la gente que tiene enfermedad muy severa, las alternativas terapéuticas son muy grandes y requieren de una inversión muy grande. Hay aparatos que reemplazan el corazón, hay cirugías complejas que reparan las válvulas, hay trasplantes de corazón en pacientes que tienen enfermedad terminal del corazón. Y cuando a alguien le falla el corazón, a veces le falla el hígado o el riñón. Entonces hay también trasplantes multiorgánicos para gente que sufre del corazón. Cuando hablamos de implementar protocolos de tratamientos avanzados en el contexto de nuestro país, nos enfrentamos a una situación de considerable retraso. México se encuentra entre los 5 países con menos inversión en salud en el mundo. Queda mucho trabajo por hacer. Sin embargo, esta situación representa una oportunidad importante para invertir y elevar la calidad de los servicios de atención médica. Estamos llegando al final de este episodio, pero antes de despedirnos, queremos recordarte lo importante que es cuidar tu corazón, procurando tener buenos hábitos, descansos reparadores, actividades que te alejen del estrés, además de cultivar relaciones personales sanas. Pero hay que ser realistas y saber que un paro cardíaco es algo que puede suceder en cualquier momento y por ello hay que estar preparados. Vicente Jiménez Franco, especialista en cardiología clínica e intervencionista y líder clínico del equipo de choque cardiogénico de TechSalud, nos da algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de tener un paro cardíaco. Una persona que tiene un colapso, lo primero a hacer es detectar si tiene pulso o no tiene pulso, si reacciona o no reacciona, estimularlo verbalmente y también manipularlo para agitarle el pecho, la cabeza, para ver si hay respuesta. Sentir el pulso carotídeo o femoral o radial para ver si tiene o no pulso. Si no tiene pulso, hay que iniciar maniobras de RCP a una velocidad de 100 compresiones por minuto. Y al mismo tiempo hay que pedirle a alguien más que solicite ayuda y que manden una ambulancia con un desfibrilador. También es muy importante recalcar que ante cualquier sintomatología como presión en el pecho se debe acudir a un médico. Muchas veces este tipo de malestar lo llegan a interpretar como un problema gastrointestinal. Y en realidad es un dolor tipo anginoso o dolor de pecho por fallo de la circulación o porque está ocluida alguna arteria. Entonces eso, la recomendación es siempre acudir con un especialista para caracterizar bien ese dolor y descartar inicialmente que no esté relacionado con un infarto, porque a veces los pacientes esperan y eso genera que exista más daño al corazón porque no se atiende de forma oportuna y bueno, ahí es donde existe más probabilidad de muerte o de complicaciones por el infarto mientras más tiempo pase. Por eso la frase que siempre utilizamos es tiempo es músculo, porque el músculo cardíaco se pierde conforme nos tardamos más en atendernos. Y como lo mencionamos durante el episodio, una atención adecuada y pronta podría salvarnos la vida.
Esto fue Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey. Agradecemos a Guillermo Torre, rector de Tech Salud, y a Gerardo García y Vicente Jiménez, también médicos del sistema Tech Salud, que hoy nos compartieron su conocimiento. Si te gustó este episodio, regálanos 5 estrellas y compártelo con aquellos a los que les interesan estos temas tan urgentes de atender. En el episodio de hoy participamos Estefanía Cuartino con las entrevistas y guión, Carmina de la Luz y Karina Rodríguez en la edición, y Orlando Oliveros se encargó de la producción y dirección de voz. Yo soy Mariana León, muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. ¿Está comprobado? ¿Te interesa ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.